conocimiento. En mi opinión, Leonor Espinosa probablemente sea una de las, no sé si queréis, 3, 4 personas más importantes en los últimos 50 años que ha pasado en la cocina en América Latina. Hace no tantos años, antes de Leo, cuando uno iba a Colombia y lo querían agasajar, iban en Bogotá, lo llevaban a comer a un conocido restaurante francés, después te llevaban a un restaurante peruano y luego ya te llevaban a un restaurante japonés. Y yo siempre me preguntaba, y aquí los colombianos en un espacio biodiverso como ninguno, con una cantidad de cocinas regionales increíbles, no hibridadas precisamente por la propia geografía del país, con influencias de todas partes. Además están todas las de las comunidades indígenas, de las que luego nos hablarán. Y la gente y los cocineros colombianos salían por ahí y cuando volvían, en lugar de cocinar Colombia, cocinaban otra cosa. Leonor Espinosa, entre muchísimas aportaciones, una de las que hizo es hacer sentirse orgulloso de su cocina a todo un país y más allá. Hay una generación de cocineros por debajo de los 35 o 40 años que se reconocen en Leo, se sienten realmente influenciados por esa mirada a su propio país. El orgullo de cocinar su país tiene que ver también con el propio orgullo de ser colombiano. Es decir, y todavía queda camino, Leo. O sea, el día que los colombianos estén tan orgullosos de su comida como lo están de su música, creo que habremos llegado al llegadero. Bueno, todo eso lo ha hecho Leo en estos años y además desde una posición increíble yo me atrevería a decir, de vanguardia tan original, porque al final Leo ha recuperado ingredientes de cualquier lugar de su país. Su país, para que nos hagamos una idea, Colombia es exactamente España, Francia y Portugal. Es un espacio enorme para la mirada de cualquier europeo. Y la cantidad de ingredientes que hay allí, pues son inimaginables, ¿no? Comentaba ayer con algunos de vosotros que habéis estado en el restaurante Leo, yo he ido muchas veces. La primera vez que uno llega allí y se sienta como europeo, no entiende nada, porque por primera vez el 85% de los ingredientes que uno va a probar no sabe ni lo que son, ni los han probado antes, ni tienen siquiera una referencia de qué van a saber, ¿no? Y Leo, además de aportarnos, fue capaz de construir su propia cocina, aunando ingredientes que incluso a veces de modo natural no se hubieran conocido porque están a miles de kilómetros unos de otros. Bueno, esta es Leonor Espinosa. Podría estar hablando de ella durante horas. Ahora charlaremos un rato porque ella quiere también que esto sea participativo, pero creo que nos ha dejado un video, ¿no? que lo vamos a ver antes de empezar a hablar. Así que, si lo podéis poner, por favor. Yo empecé a trabajar con esta fundación, Benja, en el 2000. Leo abrió en el 2005 y creé Funleo en el 2007. Y al principio hacía cocina tradicional colombiana, ¿no? Ese tema de embellecer los platos, respetando la tradición, respetando el origen, respetando los ingredientes que lo componían, pero de una manera bonita, en un restaurante con una carta de vinos gigante. Pues en ese entonces Colombia se podía, en Colombia había muchos vinos de muchas bodegas importados, sin una ley que posteriormente retrasó todo este proceso. En un restaurante que quedaba en una zona de políticos, del arte, del sector financiero. Entonces tenía todo para poder, eh, digamos, mostrar una cocina que no se conocía. Y de repente dije, no, aquí tiene que haber algo más. Yo no conozco muchas recetas tradicionales de otros territorios. Entonces voy a empezar a viajar. Y el primer viaje que hice fue a la zona del Pacífico, una comunidad afro, y me recibieron con un pescado envuelto en una hoja de papel aluminio. Casi me muero. Y dije, ¿qué está pasando? Y todos los 4 días que estuve allí no pude comer en la cocina local. Esa es la cocina que uno recibe en su casa a su gran invitado y le ofrece lo mejor, pero no hay nada local. Y así no solamente pasaba allí, sino pasaba en las ciudades, cuando no le invitan a comer, lo que le ofrecían antes y siguen ofreciendo el plato maravilloso del salmón. Y dije, no, aquí hay que crear una fundación, hay que trabajar para generar apropiación y sentido
hacia lo propio, ¿no? Y ahí nació Fuleo en el año 2007. Con el tiempo, en el 2009 me dieron el primer contrato para trabajar en una comunidad amazónica. Y luego otros y otros con organizaciones internacionales, también con el gobierno y empresa privada. Y de inmediato, cuando llegamos a estos territorios, nos dábamos cuenta que previo a investigar con los abuelos, que son los que tenían la tradición y las memorias, y esto todo era en zonas rurales, en zonas eh, de pobreza monetaria, en zonas donde había inseguridad alimentaria, y casi imposible de creer. Y la gente hablaba de sus recetas tradicionales. Paralelo a eso empezamos a ver que había un gran patrimonio biológico, la biodiversidad colombiana, y cómo acercar la biodiversidad para aportar a los temas de seguridad alimentaria. Y ahí empezamos ya en el segundo viaje a trabajar con biólogos, etnobotánicos y a entender que Colombia era recetas tradicionales más ingredientes de la biodiversidad. Y cambiamos en el 2014 la propuesta, no la filosofía, a poder mostrar estos ingredientes y empezamos a afianzar hasta llegar al 2025, es decir, 10 años después del cambio del menú, a la posibilidad de poder unir estos territorios que no solamente son indígenas, que son afro, que son campesinos, y cómo unirlos a través de la biocultura. Y ahí hay una gran diferencia. Esa es nuestra propuesta. Se basa en la biocultura. ¿En qué biocultura? Es la biodiversidad, pero también son estas memorias, es ese patrimonio intangible. Es cómo reconectamos y contamos historias que pertenecen a la vida del hombre en los ecosistemas. Y es una cosa muy bonita, porque realmente cuando uno habla de, sí, somos un restaurante sustentable, más allá que sostenible, porque de alguna manera generamos un impacto de cuidado de los ingredientes, pero también generamos un impacto muchísimo mayor, y es ese impacto positivo que es cuando se puede hablar de cocinas regenerativas, y ese impacto que tiene que ver mucho más con lo cultural y con la identidad. Y de eso, pues, hoy, mujeres como Zaida Cotes, eh, que no solamente es amiga, y no solamente me recibe sentada en su chichorro que ellos tejen, y con recetas tradicionales, sino que la primera visita que le hice a ella me llevó a la chagra. La chagra es una huerta, y caminando me presentó una plantica que es como una especie de leguminosa muy pequeña que se da en ese desierto, esa zona de desierto. Y le pregunté qué es, y me dijo, llevemos y te muestro cómo, y te invito a un café. Pues en una comunidad donde en un país cafetero como Colombia, en una zona de desierto que no hay café, pues entonces huelen esta semilla, la tuestan y se la toman como café, y hoy hace parte de ese ingrediente de Leo, fomentando del menú de Leo, fomentando entonces que el cultivo se aprecie, que no solamente se aprecie la especie, el cultivo, sino que también exista un vínculo más arraigado a cuidar el entorno natural. Y no solamente nos provee del café guayú, que se llama pulantana, sino que también nos provee del maíz cariaco, que habla del comienzo. Y así sucesivamente van apareciendo dentro de ese entorno otros proveedores, y son los proveedores de León. ¿Sí? Y no solamente llegan de desierto, de selva, de, de montañas, de páramos de 4.000 metros, de zonas que son de difícil acceso. Entonces hemos creado una red directa de proveedores
en el cual también nosotros no solamente capacitamos en buenas prácticas, sino que también asumimos todo el tema de transporte que resulta costoso, porque imagínense lo que es llevar a la capital, que queda a 2.800 metros, que está totalmente desconectada de vías de estos territorios. Sí, te iba a decir, este proyecto ha terminado de acudir directamente a los proveedores y de que el propio restaurante asuma ese sobreprecio que tiene que conseguir estos productos en lugar de abastecerse de los de la gran distribución, que ya no es, Leo ya no es la única. Lo bueno noticia es que Leo ya no es la única que lo hace, sino que hay otros restaurantes, otros cocineros jóvenes que también algunos a veces pueden ser compartidos y ellos están tejiendo también sus propias redes, ¿no? En un país, además, en donde el rural es realmente importante, en un país en donde todavía hay un porcentaje de la población altísimo que vive en este entorno, ¿no? No es solo los posmodernos urbanícolas que quieren volver al territorio, ¿no? Sino es gente que nunca salió de allá, que tiene además, está a cargo de zonas del país, de ecosistemas, son entornos donde viven muy, en algunos casos, frágiles y complejos, ¿no? Como de alguna manera la cocina y una señora pelirroja les está ayudando a poner en valor sus propios productos de los que ahora son a veces más conscientes de lo que valen, ¿no? Porque cuando de repente ven esa demanda. Sí, claro. Eh, Imagínense que Colombia es un país que lleva más de 50 años, bueno, desde nuestras conquistas en violencia. Somos hijos de la violencia, ¿no? Y no podemos descartar el problema que tenemos en las zonas rurales de violencia, no solamente violencia de género, sino violencia también, de violencia de grupos armados ilegales, porque, porque claro, todo la riqueza que hay de recursos en estos territorios es inimaginable y se la pelean todos, todo el mundo quiere, desde el gobierno hasta estos grupos. Y hay una gran migración de estos territorios, pero a nosotros nos parece muy interesante entender que cómo lograr que la gente pueda quedarse. Claro, por supuesto, necesitamos una revolución agrícola en Colombia que no existe. Ustedes nos llevan una gran ventaja. Pero al fin, la problemática del cocinero allí es la misma, ¿no? Que cree que en la urbe es donde está todo. Qué lástima que los jóvenes se vayan porque Sí. la cocina se sustenta en esto. La cocina no se sustenta en las técnicas ni en la vanguardia. Creo que tienen las guapas esperando porque terminan. Pues, Por eso se van todos. bueno, listo. Pero se sustenta es en esto, o sea, en el alma. Y el alma es el futuro, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un trabajo muy bonito en cuanto a pensar en que solo estos proveedores y haciendo un trabajo con ellos de la mano, son estos proveedores eh, que son el futuro para el país. O sea, son estos futuros. Yo quiero contar una anécdota muy bonita. Y por qué mi cocina, desde que abrí Leo, por qué mi cocina se basa en la narrativa. Y es una pregunta que me acaban de hacer ahora una señora que me hizo una pregunta que si yo siempre cocinaba desde pequeña, le dije, no, eso es una gran mentira. Para mí la cocina es el lugar donde yo me refugiaba cada vez que mi abuela me regañaba. O sea, yo soy pelirroja de verdad, verdad, traviesa a morir. Todavía sigo siendo traviesa. Y, y cuando me reunía en esa cocina, había un ejército de cocineras, porque en la casa de mi abuela no solamente se cocinaba para la familia, se cocinaba para todos los trabajadores de la finca y todos los trabajadores de la casa. Y esas narrativas de esas mujeres creo que se quedaron impresas para entender que la cocina debe ser una narrativa, debe contar historias. Y la ruralidad la tiene toda, los cocineros que trabajan desde el campo, desde lo rural, tienen ese gran diferencial con lo urbano y está en eso. Si me permites, hay
una situación actual en el mundo en que casi todas las ideas fuertes y los conceptos que están moviendo el hecho gastronómico, que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con los productores, etcétera, todos son originarios de la cultura rural, todos prácticamente. Y sin embargo, digamos, los urbanícolas, la gran ciudad, se los acababa apropiando. Y ahora igual hablan en un restaurante de una gran capital, sea verdad o no que tienen un productor, porque a veces lo tienen y a veces no. Están todo el rato hablando de este acervo cultural que en realidad pertenece al local, ¿no? Yo digo a veces en broma que esto serviría para poner a los urbanícolas, del que me encuentro desde hace unos años, un impuesto para, para, para devolver al entorno rural todo aquello de lo que le está alimentando, que no son solo sus productos, sino que son sus verdades, ¿no? Sí, claro, claro que todos los premios, todos los reconocimientos se lo lleva al urbano cuando el urbano todavía padece del gran cáncer y es el intermediario. En cambio, en la ruralidad existe un contacto directo con el productor. Y eso lo hace muchísimo, yo creo que es con una gran ventaja comparativa que tiene. O sea, ese contacto con el productor que puede ser transformador. Ese contacto con ese recurso natural, y no hablemos de ingredientes, me gusta más hablar de recurso natural que tiene el cocinero, ¿sí? Y ese contacto con la verdadera memoria, que es lo que marca una diferencia. Yo creo que la cocina del futuro sí puede estar en la técnica, pero la cocina del futuro inmediato, cuando hablamos en la tecnología, perdón, pero cuando hablamos de un futuro inmediato, la cocina del futuro, como cada vez estamos más vulnerables a, eh, a que en las urbes se vuelva mucho más técnica, mucho más tecnológica, que los cocineros empleen otros recursos, en la ruralidad va a haber un sentimiento. Y ese sentimiento es el que todo el mundo querrá volver. O sea, creo que el turismo gastronómico en el futuro medio está en esas zonas rurales. Hay también, si me permite, yo creo que un poco de trampa en esta idea de todo lo que se relaciona con el tech food, con las investigaciones de nuevos alimentos no producidos de modo natural, que siempre están defendiéndose diciendo que ayudan a la sostenibilidad del planeta, porque si producimos, en lugar de tener que matar animales, de repente hacemos cultivos de músculos en un laboratorio, podremos estar no incomodando a la naturaleza y al planeta, etcétera. Y bajo esos argumentos un poco ecologistas, verdes, etcétera, de repente hay un planteamiento con unas inversiones mil millonarias, como diciendo que es la única vía, ¿no? Cuando todos sabemos que en el contexto rural y también en el mar hay muchas oportunidades todavía de poder seguir produciendo de un modo más coherente y de un modo sí que más racional, y poder alimentar no solo a los habitantes actuales del mundo, sino a esos 2000 y pico más que vamos a ser si se cumple el pronóstico de la FAO en el 2050. ¿A ti te preocupa un poco todo esto? No sé si en Colombia se habla mucho, pero aquí a veces, si depende a dónde mires, parece que lo único que hay que hacer es invertir cantidades ingentes de dinero en investigar cosas que no existen, alimentos que no existen y que hay que crear. Es nuevo. Claro que será necesario para suplir la necesidad de la cantidad de habitantes inmensurable que cada vez es mayor. No hay suficiente en las zonas rurales que pueda producir para la demanda, ¿sabes? Digamos, no hay suficiente para la oferta que se va a generar. Como la vida es la ley de la oferta y demanda, que eso no cambia, entonces seguramente será necesario. Pero mientras exista la posibilidad de la otra, yo creo que hay que sumar y creo que hay que preservar y yo creo que hay que regenerar. Entonces, en ese sentido, de aquí a que pase, claro que ya están pensando en lo que va a suceder, que es totalmente nefasto. Pero bueno, nada, el cambio climático ha cambiado todo y ha cambiado las nuevas formas de vida y las estamos modificando de una manera muy acelerada. Pero mientras existan estos cocineros, nosotros los cocineros que generamos una conciencia
que basamos nuestros pilares en lo patrimonial, yo creo que es posible que existan unas dos formas paralelas, eh, y una con mucho más validez y otra con mucho más humanidad, que es esta cocina que todavía podemos hacer. Bueno, pues en eso estamos aquí trabajando. Me dicen que hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Si nos regalas un par de ideas, mensajes, consejos, ¿sabes? Un poco todos estos compañeros que están hoy aquí, ¿qué les podrías aportar? Oh, yo creo que todos con sus propuestas y lo que he visto ya están muy orgullosos y eso es lo que se necesita. Es orgullo frente a nuestras curas, frente a nuestros entornos naturales y creo que ya lo están haciendo y ese es el camino, o sea, no migrar, no migrar, o sea, no hay nada que mirar a la ciudad. Claro, España es totalmente, de países como España es totalmente diferente a lo que puede ser la ruralidad en Colombia, ¿no? Donde la gente no quiere estar por miles de problemas, pero creo que tienen una gran posibilidad, sobre todo porque a todos nos gustan los reconocimientos y los reconocimientos llegan a donde están, ¿no? Lo que hay es que afianzar esa propuesta en hacerla diferencial. Creo que España tiene la posibilidad de diferenciarse, que cada región, que cada subregión se diferencie, pero se diferencia solo basados en una investigación profunda de las memorias. Bueno, pues nos quedamos con eso, diferenciarse y no migrar. Gracias.